doble clic. Hola Martín, Querido Ramón, ¿qué tal? aquí pues, con este Espero que, problema, sí, pues, espero que ahí, nada, como dice, en su familia, en su calle, en su casa, los arbolitos y todo esté bien a esta altura. se portaron bien. Sí, sí, ha sido exactamente. Ellos se Tema muy portaron bien. complejo, Ramón, y que tiene, yo diría, como primero tres miradas. O sea, entender primero que los árboles, cuando vemos los árboles en la naturaleza, generalmente uno los ve, ¿no es cierto?, en grupos. Los árboles tienden a estar agrupados, no como lo hacemos en las ciudades, que los separamos. La naturaleza en sí misma es diversa. Generalmente en las ciudades los vemos también. Una calle, solamente un árbol, muy pocos árboles o arbustos alrededor y por lo tanto también las raíces, más bien depende de su propia raíz y no de las raíces entrelazadas de los otros. Por otro lado, la naturaleza, claro, los árboles no están expuestos a contaminación, no pasan ductos por abajo, no se le cortan muchas veces ramas o la generación de podas que eventualmente pueden sufrir los árboles. Entonces, por lo tanto, hoy día es complejo para los árboles, digamos, sobrevivir a condiciones cada vez más complejas. Por otro lado, claro, también la discusión con respecto a los árboles buenos, los árboles malos, al final también la literatura nos habla, Ramón, que no hay un árbol perfecto. Hay árboles que son muy buenos para tolerar el calor, hay árboles muy buenos para poder sobrevivir con poca agua o que son mejores para los vientos y por lo tanto es muy importante entender que hoy día los árboles también tienen un montón de estresores que están, ¿no es cierto?, fuera también de los humanos cuando los rayamos, rompemos su corteza. Y por tanto, claro, cuando uno ve lo que sucedió, Ramón, uno puede ver que no hay como una sola causa. Aquí siento yo, no quiero hacer defensas corporativas, pero se le tiende a asumir a toda la carga con la empresa eléctrica, pero una poda mal hecha por algún municipio, un ducto mal puesto que eventualmente rompió una raíz o un daño que cualquier persona le había hecho o simplemente un bajo monitoreo de la vida útil de un árbol puede ser una causal que finalmente termine cuando tenemos viento, cuando tenemos hartas lluvias, termine por los árboles caerse. Que se caigan los árboles es algo que no vamos a poder obviamente disminuir a cero, pero claramente podemos tener ciudades que sean más resilientes y tener una gestión del árbol que sea mucho más seria. Estamos en medio de la emergencia todavía porque hay muchas familias a las cuales no le ha vuelto el suministro eléctrico, por lo tanto todos los esfuerzos siguen abocados allí. Pero luego en la determinación de las responsabilidades ya se vislumbra esta especie de comprahuevos, sí, Martín, ¿eh? Sí, totalmente, De que no, totalmente. es Creo mía, es tuya, no, que es que lo que pasa es que de cierta altura, no, es que la rama, no, pero es que esta se sí. cayó de su base, entonces es tuya, no es que yo lo puedo hacer esto porque si no vienes tú. Al final, nosotros los usuarios, los clientes, no, ya no hablo ni como periodista, vemos un poco con estupor toda esta cosa. Sí, no, finalmente lo que uno dice, bueno, aquí da lo mismo. Yo creo que en general pasa, Ramón, siento yo que también algo similar nos pasó con los incendios, que finalmente la respuesta acá es muchas veces como, ¿de quién es la culpa? ¿Ah? ¿Quién fue el que no previó esto? Y en estos temas, sobre todo en estos temas complejos, donde hay ciertas como líneas grises, digamos, en términos de gestión, y para qué decir líneas más bien rojas con respecto al apoyo, digamos, que hay en apoyo a los municipios en gestionar este tipo de cosas, más bien lo que tenemos que hacer es simplemente colaborar. O sea, hoy día, a partir de lo sucedido y lo que se sigue viendo, como tú bien dices, Ramón, claro, hay gente que tiende a simplificar este tema y piensa que esto pasa por podar más los árboles, o hay gente que piensa que también solamente con soterrar los cables vamos a solucionar el problema, cuando sabemos que un mal soterramiento de un cable puede ser igual de dañino que una mala poda, por ejemplo. O que creemos que también por una nueva ley que se vienen discutiendo ya, ¿no es cierto?, la ley Arbolito o la ley Chao Cable o el hecho que existe una reglamentación, que ciertamente esas cosas que pueden ayudar, pero cada cosa por sí misma no va a resolver el problema y que es un problema, digamos, que tiene diversas implicaciones. O sea, no solamente necesitamos árboles, sino que necesitamos que hayan muchos más árboles, dado la situación que tenemos hoy día de baja cobertura vegetal, sobre todo en algunas comunas del sector norponiente de la capital, que como hemos hablado en otros programas, Ramón,
es fundamental que aumente su cobertura vegetal. Tenemos diferencias que son abismantes entre Vitacura, Las Condes, cerca de un 60-70% de cobertura vegetal, versus otros municipios con 4 o 5% de cobertura vegetal, y cuando hace calor y los episodios que hemos visto de olas de calor, finalmente lo que está en riesgo es también la vida de las personas. Entonces, siento, Ramón, que en general se tiende a simplificar el tema como de la gestión del árbol en Chile. Tendemos a pensar que esto pasa como por plantarlos y regarlos bien, pero esto es una cuestión que es mucho más compleja, del cual todos, o sea, partiendo de los municipios, ciertamente las empresas, los gobiernos regionales y el gobierno a nivel central, debemos ser parte, de nuevo, de las soluciones, no hacer como esta cacería de bruja o pegarle en el piso a una empresa, digamos, sea cual sea, producto de la situación que estamos viviendo. Ahora, se plantean muchas, no sé si soluciones, pero líneas de acción hacia el futuro, y también algunas que son retroactivas, que son carísimas, como por ejemplo la idea de, bueno, entonces soterremos todos los cables, que sale una cantidad de plata enorme, pero en perspectiva a lo que viene, tal vez proyectos urbanos nuevos, no sé, en términos de la programación de la ciudad, contempla el hecho de a obras nuevas, a barrios nuevos, el soterramiento de los cables, porque uno lo ve en proyectos nuevos que de pronto están así, pero no todos. Eso implica que los costos, obligaciones, son reglamentaciones de comunas en particular, de sectores en particular. ¿Por qué pasa eso, Martín? Sí, efectivamente, Ramón, aquí depende de las características, más bien muchas veces de voluntades, digamos, o muchas veces más bien son exigencias más bien técnicas, si es que eventualmente son, no sé, pues, urbanizaciones de mayor nivel y por lo tanto con mayores posibilidades de inversión, y el tema de los cables ciertamente por el impacto estético que tienen, y justo también con el desarrollo de los árboles muchas veces da como a poder financiar ese tipo de obras, pero no es la realidad. Como hemos conversado en otras ocasiones, Ramón, soterrar los cables puede costar entre 5 o 7 veces el costo de una forma tradicional. Y por tanto, claro, no es una realidad, y la discusión a propósito de lo que ha dicho también el ministro Pardo, de cómo el Estado puede ser parte de esto, o sea, estamos hablando de inversiones millonarias, o sea, durante muchísimos años de inversión, y que obviamente frente a una billetera fiscal bastante más, digamos, escueta, digamos, hace difícil pensar que esto pueda ser una situación que se pueda ver en todo el territorio nacional. Ahora bien, claro, hay proyectos, dentro de los proyectos en discusión, como por ejemplo la ley de arbolado, que hoy día también está en trámite en la Cámara de Diputados desde el año 2021, ¿cierto? Hay temas interesantes, por ejemplo, la valorización económica de los árboles, o sea, poner multas muy altas en fondo, personas que dañan los árboles, efectivamente es muy costoso poder crecer, y toda la gestión asociada a los árboles es importante hacerlo. Condiciones específicas, normas que puedan establecer, Ramón, lo que conversábamos, que hay una cierta diversidad, un mínimo de cobertura vegetal, ciertamente que es bien interesante. Lo mismo, por ejemplo, y hay un documento bien interesante que se llama Arbolado Urbano, Desafío y Propuesta para la Región Metropolitana, que justamente define cuáles son los criterios, por ejemplo, también de selección de especies que se debiesen tener. Todo eso es parte de lo que uno puede ver dentro de esta ley. Y por otro lado también, bueno, la discusión con respecto al tema de los cables, como la ley Chao Cable o esta ley, ¿no es cierto?, el cableado de la ciudad, donde nuevamente de repente surgen estas cosas, hay mucha discusión, pero después cuando llegamos al área chica o pasa la emergencia, finalmente no se dictan los reglamentos o se definen muchas áreas gris, y terminan siendo los municipios los principales, digamos, quedan como obligados, digamos, y los principales responsables de poder solucionar temas que finalmente vemos que desde otros aspectos no se amplía. Pero dicho eso, Ramón, creo que nada, tenemos varias líneas que creo que uno podría sacar de aprendizaje y más bien llevar a la acción. O sea, lo primero obviamente es la discusión con respecto al arbolado urbano que estábamos comentando, que es de esperar que siga prosperando y de esperar que se pueda definir y que signifique ojalá algo, Ramón, donde se pueda dictar, por ejemplo, que no es posible que sigamos con, o sea, prácticamente no existe ningún municipio en Chile hoy día con un plan de arbolado urbano, que es como lo mínimo, digamos, de entender qué es lo que tienes, cuál es el estado de lo que tienes, qué vas a hacer.
Creo que ese tipo de cosas se podrían hacer. También la discusión eventualmente si se podría generar, así como existe un programa de conservación de parques urbanos que entrega apoyo a los municipios de escasos recursos para conservar los grandes parques urbanos. Bueno, ¿por qué no podríamos pensar en algo así? También pensando en las posibilidades de flexibilizar muchas veces compensaciones ambientales de material particulado, que en vez de ir a poner árboles fuera de los centros urbanos pueda justamente ir y desarrollar proyectos dentro de la ciudad, y también fomentar el trabajo que están haciendo, Ramón, tantas organizaciones del mundo civil. La Fundación Reforestemos, por ejemplo, Cultiva, la Fundación Mi Parque, Patio Vivo, en fin, Bosco, tantas organizaciones que están hoy día tratando de empujar el tema de la arborización dentro de las ciudades, que ciertamente que pueden jugar un rol muy importante. La conversación con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, como siempre, los días martes con nosotros aquí en Doble Clic. Martín, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Ramón. Doble Clic. Como siempre, le recordamos que